Algo que quiero mostrarles. Lapidadas murieron y mueren las mujeres, quemadas, desfiguradas, mutiladas, enterradas vivas, perseguidas, unas por bellas, otras por feas, unas por pobres, otras por ricas, algunas por locas, otras por cuerdas, unas por necias, sometidas, azotadas por dentro y por fuera, mueren y morirán por no ser hombres, por tener vientre. Desde Manizales para Noche de Letras 2.0, Joana Patiño. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy, 30 de septiembre, reunidos aquí para abordar una temática que a nosotros en particular es fundamental dentro de nuestro contexto cultural y social, que es precisamente el papel de la mujer en la poesía colombiana. Pues es un honor para mí y para mi profe, para mi compañera Dani Grajales Gil y yo, Brandon Ríos Grisales. Nosotros somos miembros del grupo de investigación Laboratorio Digital, Mentalidades, Cotidianidad y Representaciones Culturales. Como digo, pues es un honor presentar a nuestra invitada el día de hoy. Es una mujer cuya trayectoria como poeta, educadora, activista, que para mí tal vez es lo más valioso que tiene un académico, ¿no? Más que su conocimiento es también la capacidad que tiene para transformar desde el activismo. Entonces, insisto, es un placer, aunque la profe pues es muy pequeñita, siento yo, pues yo creo que ya ha dejado huella no solo en el ámbito académico, sino también en el literario. Bueno, hoy nos acompaña la profe Joana Patiño López. Ella nació el 11 de septiembre del 82, acá en Manizales. Y pues como dije, no solo se ha destacado por la labor educadora, sino también con su formación en desarrollo familiar y por su incansable lucha, que eso nos identifica a nosotros como pensadores sociales, esa lucha incansable por la igualdad de género, ¿no? Y una crítica también a esas estructuras sociales que se encargan pues de perpetuar la violencia, ¿no? La violencia que es simbólica también en muchos casos. Su colección de poesía Ébano es un testimonio de su compromiso con la justicia social, una obra que desafía las normas establecidas y pone de relieve la resistencia de las mujeres en un mundo lleno de desigualdades. Además de ser reconocida por su poesía en toda América, la profesora Patiño ha contribuido significativamente a la investigación académica en temas de infancia y de género, ampliando nuestra comprensión sobre estas cuestiones desde una perspectiva crítica. Bueno, aquí en nuestro semillero hace énfasis, o mejor tiene como objetivo, intentar cómo definir esta interacción entre los conceptos de la teoría cultural y de las humanidades, en este caso digitales. Eh, el abordaje pues de estas herramientas digitales nos provoca como a empezar desde un inicio a reconstruir objetos, sujetos, fuentes, autores en un campo pues cultural. Entonces la charla de hoy con la profe pues es una oportunidad invaluable para profundizar pues sobre estos temas. Entonces agradezco a mi compañera, la profe Margot, que hace posible el espacio y obviamente a nuestra profesora por su disposición. ¿Cómo está, Joana? Muchísimas gracias por asistir. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este diálogo. Profe, bienvenida. Antes que su merced inicie con la práctica, quería leerle un poema de su autoría. Primero que todo, encantada de tenerla en este espacio, mi admiración. Creo que lo que hace es fenomenal. Gracias, gracias y gracias. Para mí es un privilegio de verdad tenerla acá. Y se llama Mujeres. Mujer, ser en tensión y en posibilidad. Ser de carne, hueso y novedad, eso eres. Eso soy, una mujer en libertad.
mujer en la lluvia y en el sol, en el frío y en el amor, mujeres de risa y de llanto, de rabia y pasión, mujer en la muerte y el dolor, mujer en la vida y la razón, mujeres en cada segundo, en cada rincón, mujeres de silencios y miedos, de vidas y cuentos, mujeres en las luchas, en las revueltas y las protestas, en los caminos, en la guerra y en la paz, mujeres seres del viento y del mar y de la mar, mujeres de manos y de palabras, de falda y pantalón, de casa y de computador, mujeres de calle, de patio y de soledad, mujeres de hijos y sin ellos, mujer, eso soy, eso eres, mujer, un ser de posibilidad. Muchas gracias. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por leer esa poesía. Es una de las poesías que creo que más he leído en distintos escenarios y procesos de trabajo con mujeres. Entonces sí, pues es muy significativa para mí. Qué bueno que a través de ella podamos abrir este diálogo al que ustedes generosamente me han convocado. Entonces, bueno, si les parece bien, podríamos iniciar este diálogo social acá en el espacio de su semillero, proyectando algunas fotografías, pues preparé como una breve presentación para ir conversando al son de ella. Entonces, no sé si me ayudan por favor a proyectarla y ahí entonces vamos dialogando. Bueno, esta presentación que he preparado se llama Poesía con Mujeres y quisiera iniciar haciendo una aclaración importante o más bien contando desde qué locus de enunciación voy a estar yo participando en este espacio. Es importante para quien nos escucha saber un poco desde qué coordenadas me enuncio, ¿no? Entonces me parece muy importante manifestar, bueno, yo soy una mujer trenza, como me autodenomino, mujer trenza porque yo estoy hecha como de tres procesos y acciones fundamentales en mi vida, que son la poesía y la literatura, con énfasis en la poesía, el activismo social feminista y la investigación social. Esos son los tres procesos y acciones que usualmente desarrollo en mi vida cotidiana y que me atraviesan y hacen que sea lo que estoy siendo. Y desde ahí es desde donde me enuncio. Esta conversación es una conversación que está tejida también desde mi experiencia en esos tres lugares, en esos tres procesos y acciones de la vida social que les comparto, que vengo desarrollando pues desde hace más de 20 años y que son parte fundamental de mi proyecto vital. Pero además de eso, también contarles que lo que hoy les voy a manifestar está muy posicionados ya desde el ámbito académico, desde una mirada muy interdisciplinar y desde las ciencias sociales, ¿no? Yo soy doctora en ciencias sociales, no tengo estudios de literatura y eso es muy importante poderlo enunciar. Mi perspectiva de la poesía es una perspectiva social y política y desde allí es de donde he escrito poesía desde los 9 años de edad. Muy bien, entonces ya con esas coordenadas desde donde voy a enunciar estos aportes que ustedes me permiten hacer, paso entonces a compartirles como algunas reflexiones. Si quieren, avanzamos la presentación, por favor. Daniela, no se te escucha. De pronto a mi compañerito se le fue como. ¿Me escuchas bien, profe? Sí, yo te escucho, pero la presentación sí. no se mueve. Bueno, parece que los compañeros tuvieron como un problema en la conexión. Profe, tuvimos como un problemita, igual como la queda grabada, entonces podemos hacer ahí
como el recorte y para que no quede así. Vamos a ver qué le pasó a nuestra compañera. Bueno, profe, igual si quieres puedes continuar. Estabas hablando sobre la interdisciplinaridad. Si la pasas por favor a la segunda, gracias. Bueno, entonces como una primera reflexión que traigo para el día de hoy y que se posiciona desde los planteamientos de Audre Lorde, una gran poeta afro que ha sido una de las principales voces y referentes de la poesía afro o de la poesía negra, pero en general de la poesía feminista, ¿no? Audre Lorde tiene un hermoso ensayo, La poesía no es un lujo, que tiene distintos referentes y reflexiones en torno a la importancia de poder reflexionar sobre el uso social y cultural de la poesía o el poder social y cultural que tiene la poesía en este caso para aportar a los procesos de transformación social de ciertas condiciones y situaciones que generan pues en la vida de ciertas comunidades asuntos como pobrezas, desigualdades, explotaciones y violencias, ¿no? Y precisamente desde esta postura de la poeta Audre Lorde, en la que ella nos indica que la poesía para el caso de algunos sujetos en digamos, de manera particular se refiere a las mujeres afro, a las mujeres pobres, a las mujeres que están más marginalizadas y excluidas de ciertos procesos en la sociedad, la poesía no se les presenta en la vida ni como un lujo ni como un privilegio, sino que se nos presenta a estas mujeres y a otras mujeres como una necesidad trascendental para poder nombrarse, para poder reconocerse y para poder posicionarse dentro de esas estructuras sociales y culturales que no les permiten ser y estar en ciertos espacios y procesos. Entonces ahí hay como un primer posicionamiento que quiero compartir respecto a cómo desde mi perspectiva entiendo la poesía, ¿no? La poesía, en mi caso, coincido plenamente con esta visión de Audre Lorde, nunca ha sido un instrumento ni de privilegio, ni tampoco un objeto de consumo. La poesía en mi vida siempre ha significado y he visto y he percibido y sentido que en la vida de muchas otras mujeres que conozco y he leído, también ha sido más un espacio de disputa, un espacio de disputa para poder ser nosotras, para poder alcanzar nuestro propio pensamiento y voz, un espacio para ayudar a reconfigurar los códigos, las coordenadas, los discursos desde los cuales social y culturalmente se ha definido moldes sobre lo que significa ser mujer en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, por eso parto de ahí, traigo pues como esa visión de Lorde, porque creo que es sumamente pertinente y además muy disruptiva en un periodo del siglo XX en toda América Latina, bueno, en América y especialmente como todo el tema de cómo nosotros en Latinoamérica estamos, a pesar de tener muchísima diversidad étnica, cultural, biológica, bueno, de todo tipo, todavía tenemos unos códigos bastante coloniales que nos definen y nos achican en muchos sentidos y mujeres como Audre Lorde han logrado mostrar desde sus letras, desde sus ensayos, porque también escribió ensayos, desde su poesía,
visibilizar, por ejemplo, un asunto que no es que se haya tratado de manera muy amplia por otro tipo de literaturas. Estoy hablando de precisamente la interseccionalidad de las violencias y de las opresiones. Esta es una poeta que dentro de sus ensayos y poesía logra mostrar cómo en ciertos cuerpos, como en el de ella, el de ser una mujer lesbiana, una mujer pobre, una mujer de color, de padres migrantes, en un contexto capitalista, neoliberal, racista, pues termina siendo cruzada, intersectada por múltiples expresiones de violencia que se presentan y se viven de manera distinta en otros cuerpos, ¿no? Entonces, su poesía nombra mucho eso, cómo es la vida de las mujeres negras, pobres, de las mujeres lesbianas, que no tienen dentro de esas estructuras sociales una voz que sea avalada y que sea ampliamente escuchada. No es que esta poeta no en ningún momento dice o expresa que estas mujeres no tengan voz, creo que fue una expresión inapropiada mía. Ella lo que muestra es cómo esas voces de estas mujeres no son escuchadas de manera intencional, ¿no? No es que ellas no tengan voz, por supuesto que la tienen y tienen también toda una forma de pensar y de nombrarse, pero esas voces particulares no son escuchadas. A eso me refiero. Si quieres, la pasas, por favor. Me acabo de percatar que quedó mal escrita una palabra, mil disculpas. Adelante, por favor. Bueno, no, la dejas ahí. Una segunda idea que traigo al diálogo y que quiero compartir con ustedes es que las mujeres en la poesía en general, en el mundo, en Latinoamérica y en particular en Colombia, en nuestro territorio, nosotras, a pesar de los estereotipos que se han creado en torno a la literatura y la mujer, uno de esos estereotipos es que la mujer en la literatura es una musa, ¿no? Es como la inspiración de aquellos que tienen la capacidad, la posibilidad y el poder de escribir. Y ese estereotipo, lamentablemente, aún pervive. Pareciera que, bueno, en pleno siglo XXI ese estereotipo debería estar superado. Lamentablemente, como todos los estereotipos que están arraigados en unas prácticas en la vida cotidiana, no es así. Este estereotipo todavía tiene mucho peso y muchos impactos negativos en nuestra cultura y en nuestras posibilidades de reconocer como sociedades a las mujeres como autoras, ¿no? En ese sentido, también esta segunda idea que les comparto es nosotras las mujeres en la literatura y especialmente en la poesía colombiana hemos hace mucho tiempo roto el molde de musas, hace mucho tiempo, hace 2 siglos atrás, al menos desde lo que está documentado, las mujeres hacemos poesía y no cualquier poesía, ¿no? También está ese otro estereotipo, ese otro molde tan reducido en el que nos han querido meter de asociar a las mujeres en el caso de la poesía, solo con el género o con las líneas románticas. Y pues evidentemente hay muchas mujeres que escribieron y escriben desde ahí, pero esa no es la única línea poética que las mujeres hemos desarrollado en Colombia. Entonces, ante este estereotipo, que es importante empezar, seguir trabajando en él para romperlo definitivamente, superarlo, quisiera compartirles un poemita de mi autoría que se llama Sin Musas. No sé, compañeros, si lo podemos entonces poner. Yo creo que esperemos un momentico porque como que uno se sale de la aplicación y como que lo saca uno. Ok, sí, dale, tranquila.
Esperemos a ver. Queridísima Joana, si de pronto, ¿qué tal si seguimos, pues mi compañerito mientras vuelve? Eso, eso Claro, del tema de la virtualidad es un tema complejo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tal si de pronto seguimos? Él estaba presentando la presentación y mientras él vuelve, yo quería hacerle una pregunta claro que haciendo como un paréntesis. ¿Cuál ha sido su mayor referente en su vida personal, querida profe Joana? Y en el tema académico, especialmente en el tema de la poesía. claro que sí. Ah, bueno, por acá volvió nuestro compañero con la presentación. Tú me dirás, eh, continúo Pues con si tu... quiere, sí, si quiere la responde y ya seguimos ahí, como para no dejar como corta ahí la pregunta. Claro que sí. Bueno, no, yo creo que para mí es muy difícil decir un solo referente que tenga incidencia en mi vida personal, ¿no? En mi biografía. Por fortuna, tengo que decir que han sido muchas personas, tanto mujeres como hombres, que me han impactado de manera significativa. Podría mencionar aquí algunos que evidentemente creo que han sido transversales para construirme como mujer, como ciudadana, como profesional, bueno, en las diferentes esferas de mi vida. Pues una de esas personas es mi papá, Juan Carlos Patiño, quien ha sido para mí siempre un referente de dignidad, de lucha. Mi papá es una persona en condición de discapacidad. Yo crecí viéndolo a él en su proceso de superación cognitiva y física y viví con él todo el proceso de rehabilitación. Entonces, pues aprendido de él el valor de la cotidianidad, el valor de las pequeñas cosas, a darle significado a que tú te puedas mover una mano, a que puedas hablar, a que puedas abrir los ojos. Ese tipo de cosas las he aprendido a través de la vida que he vivido con mi papá. Mi mamá también ha sido una mujer muy importante, Marta Cecilia López, quien siempre ha sido una mujer muy trabajadora, muy generosa, una mujer que me ha enseñado de manera muy bonita la solidaridad y el amor por los animales. Ese amor por los animales viene de mi mamá. La sensibilidad también por el dolor del otro, por lo que le ocurre a los otros, viene como de ahí, de esos aprendizajes con mi mamá. También he tenido la fortuna de conocer muchísimas mujeres en mi trabajo como activista feminista y como investigadora social, mujeres de la ciudad, mujeres del campo, profesoras, investigadoras, poetas, vendedoras, tejedoras, artesanas, eh, mujeres ganaderas. Bueno, yo he conocido mujeres de todo color, tamaño, de toda capacidad, y todas estas mujeres me han enseñado la importancia de la diversidad entre las mujeres, pero sobre todo la importancia de trabajar juntas. Entonces creo que referentes tengo muchos, y a nivel ya de poesía creo que en Latinoamérica, por fortuna, tenemos mujeres muy, muy, muy potentes que han escrito y que siguen escribiendo. Y creo que pues desde el sur del continente me vienen muchos buenos ejemplos, muy motivacionales. Creo que han habido mujeres excepcionales. Bueno, esta no es del sur, Yoconda Belli me parece una extraordinaria poeta. Creo que su lucha social y política desde la poesía es incansable.
Creo que Alejandra Pizarnik toca las fibras más profundas de lo que significa el lenguaje humano y su búsqueda permanente por entender qué era el lenguaje y para qué servía en la construcción del ser humano. A mí también me atraviesa, siempre me ha atravesado. Audre Lorde es otra poeta que para mí es muy significativa porque creo que tenía una lucidez extraordinaria para desentrañar desde el lenguaje cosas como el racismo, que a veces son muy difíciles de poder comprender, pero que quizás desde una poesía para las personas es más fácil lograr ver la dimensión de lo que se está hablando. Bueno, y dejo por ahí porque si no ahí me quedo y después se me acaba el tiempo para lo demás. No sé entonces si, Claro, claro que sí. si se pueda mostrar el video. Listo, compañerito. Las más bellas, hijas perfectas, mitad diosas, mitad hembras, inspiración en las artes y para el poeta. Pero no son ellas, son de ellos, para ellos, con ellos, nunca de ellas. De las musas se han escrito mitos, poemas y novelas en las que se han consagrado como obra maestra. Pero ¿acaso alguien les preguntó si querían ser perfectas o más bien tener conciencia? Si en lugar de ser escritas deseaban parirse en sus propias letras, una tras otra, todas creadas para ser mito y leyenda, jamás historia, política o ciencia. A una musa nadie la cita, una musa nunca gobierna, es una triste sombra, un adorno hermoso que nunca sobra. Pero, ¿cómo sería el mundo sin menos musas y con más brujas? Si nos afirmáramos poetas que piensan y escriben, sujetas con bocas que no alaban capitanes ni callan malestares, brujas que preguntan por el pan robado y el niño violado, por el cuerpo tomado y las estrellas muertas. ¿Cómo sería el poema si en lugar de seres imaginados nos paráramos en los pies y extendiéramos los brazos para acariciar el viento y rozar nuestro propio cielo? ¿Qué pasaría si renunciáramos al papel de musas y asumiéramos el cuerpo de las brujas, mujeres con sapiencia, hechas de carne, hueso y novedad, seres de posibilidad? ¿Qué pasaría si las brujas hechizáramos el tiempo con margaritas y caracoles para hacer llover nuevos poemas? Joana Patiño. Muchas gracias por poder proyectar este poema sin musas. Bueno, y la tercera idea que traigo pues para este diálogo, si quieres lo pasas por favor. Está relacionada en que las mujeres que hemos decidido convertirnos en poetas, lo hacemos para escribir, para nombrar aquello que nos atraviesa, que las mujeres a lo largo de la historia en Colombia que han escrito poesía, la mayoría de ellas lo han hecho, lo hemos hecho, para romper moldes y para desnudar la doble moral en nuestra sociedad, para poder dialogar desde la poesía, desde el poder de las metáforas, desde el poder de las imágenes que tiene la poesía, desde el uso de un lenguaje más cercano a las personas, más cotidiano, generar reflexiones en torno a asuntos que parecía que no tuvieran que ver con nosotras o que eran asuntos o son asuntos naturales que nunca van a cambiar. Entonces,
como que este tercer mensaje o idea que quiero proponerles en este diálogo es precisamente que podamos ver a la escritura de poesía hecha por mujeres también como un quiebre en esos entramados y moldes literarios que también han servido para generar estereotipos, para generar y posicionar estereotipos de género sobre, en este caso, lo que deben ser, por ejemplo, las mujeres. Uno de los principales ejemplos de cómo la literatura ha servido como un arma para generar estereotipos, por ejemplo, de género, por no decir de raza, de clase social y demás, son las crónicas de la conquista, que por muchos siglos fueron una literatura que sirvió para posicionar a nivel social y cultural lo que debía ser entendido por mujer, pero no solo por mujer, sino por mujer blanca, mujer mestiza, mujer negra, etcétera, en todo nuestro territorio. En esas crónicas de la conquista existen ya diferentes análisis, tanto desde lo literario como desde lo sociológico y lo antropológico, que demuestran cómo esas crónicas de la conquista describían unas subjetividades, unas identidades, unos cuerpos y unas relaciones de lo que los colonizadores consideraban que debían ser las mujeres en estos territorios. Y se generó así pues toda unas ideas alrededor de nosotras y se impusieron unas normas y se impusieron unas costumbres, unos valores, unos roles muy ligados a esa forma en que nos narraron desde esas crónicas, por ejemplo. Entonces, esto es para mostrar simplemente cómo la literatura ha servido también para ello y cómo el que las mujeres empezaran a escribir, digamos en este caso desde la poesía, fue precisamente un acto de insurrección narrativa que lo que buscaba era transformar esos estereotipos impuestos también desde la literatura, pero pues no solo desde la literatura. Entonces lo pasamos por favor. Ahora entonces ya con estas tres ideas que les acabo de compartir, quiero contarles a ustedes de la vida de algunas mujeres poetas del siglo XX en Colombia que han sido muy importantes, pues porque son ejemplo de esto que les acabo de decir. Mujeres que han ayudado desde la poesía a romper esos techos de cristal, pero también a posicionar la posibilidad de que socialmente entendamos que no hay un solo molde de ser mujer, sino que hablamos de diversidad de mujeres y que las mujeres tenemos pensamiento y palabra propia, ¿no? Entonces, bueno, la primera autora que traigo, Meira del Mar, es una mujer muy importante, sin embargo, es poco conocida como en lo cotidiano, ¿no? Evidentemente, pues los que estudian y las que estudian literatura saben de ella. Sin embargo, si uno se sentara a hablar con personas del común, es probable que no la conozcan, que esto es algo que ocurre en general con las mujeres autoras de todos los géneros en la literatura y no escapa la poesía. Por eso también quiero compartirles algunos nombres en esta conversación, también para animarles a que las busquen, a que sepan un poco más de ellas, a que se atrevan a leerlas, ¿no? Ella, bueno, Neira es su seudónimo poético. Ella nació en Barranquilla en el 1922, murió en el 2009. Ella es una mujer que estudió arte y literatura en la Escuela de Bellas Artes en Roma. También estudió música en el conservatorio en Pedro Viaba en el Atlántico. Y bueno, fue una mujer que fue profesora de arte y literatura.
Ella, digamos que dentro de las características que yo quisiera destacar, primero pues contarles como algo que me parece muy diciente de la biografía de ella. En una de las entrevistas que le hicieron en vida, ella dijo que le preguntaron por qué se había cambiado el nombre, porque no había empezado a escribir con su propio nombre y pues de manera así muy espontánea como las personas de la costa del Caribe, dijo que ella lo hizo más que todo por temor al padre, porque el papá, a pesar de que a él le aprendió el amor por las letras porque era una persona que leía mucho y tenía muchos libros en la casa. A ella le daba temor que el papá se enterara que ella estaba escribiendo poesía, porque decía en su entrevista que el papá era muy severo y que consideraba que esos menesteres no eran para las mujeres. Entonces de ahí sale Meira del Mar y pues su seudónimo, según ella, salió así como de muy espontáneo, que nunca pensó así como qué significaba, pero que pues después se dio cuenta que Meira era un nombre y bueno, y dijo que del mar, porque ella era una mujer muy cercana, pues evidentemente al mar. De hecho, varios pues comentaristas de sus textos dicen que ella es la poeta de las olas. Dentro de algunas características que quisiera pues como destacar de ella es que era una mujer que escribía a través de un lenguaje, unos versos, una prosa muy elaborada, pero muy clara, ¿no? Creo que ella lograba distinguirse, esa época en la que ella empezó a escribir, era una época en la que había pues como florecía mucho por ese momento la poesía en Colombia, evidentemente había muchas publicaciones de hombres y ese era un lenguaje como muy florido, como así muy pomposo, y el de ella no, era un lenguaje que a pesar de ser también muy elaborado, no era como un lenguaje así pirotécnico, sino que lograba como recoger elementos de la vida cotidiana. Bueno, algunos de los críticos o algunos de los lectores de ella también escribieron sobre sus textos, dijeron que ella se caracterizó por ser una poeta tradicional, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como tradicional es que conservaba la estructura y ritmo de la poesía, más lírica, y también algunos dijeron de su poesía que ella era una mujer que estaba atravesada en sus textos escritos por el romance, por el amor, que le escribió como mucho a esa condición humana del amar. Y bueno, dentro de sus primeras obras, estaría bueno que sepamos cuáles fueron algunas de sus obras. Creo que lindo saber que ella publicó su primer trabajo de 4 poemas en una revista de La Habana, en Cuba, siendo adolescente. Ya apenas tenía 16 años cuando se aventuró a mandar sus primeros poemas al escondido de su familia. Y como que sus primeros trabajos así grandes, su primer libro fue, a ver, Alba de Olvido, que tuvo más o menos 20 poemas, 23, y bueno, vio la luz como en el año 42 y entre el 42 y el 51, ella fue como donde más escribió, como que donde más pudo desarrollar su escritura. Yo les traje por aquí, voy a leer un solo poemita de ella, también para que se antojen y puedan explorarla. Voy a leer uno de los que están dedicados precisamente al amor. Tú ya no tienes rostro en mi recuerdo, eres nada más la dorada tarde aquella en la que la primavera se detuvo a leer con nosotros unos versos. Y eres también esta leve melancolía que sus pasos mueve sobre mi corazón y casi no es melancolía. Alguna vez yo tuve tu rostro y tus palabras. Hoy no sé qué se hicieron. Bueno, hay una segunda mujer que es muy importante
en la poesía colombiana, y que la traigo pues porque donde no la traiga creo que me quedaría muy mal, pues porque es nacida en Manizales y ella es Maruja Vieira. Maruja pues fue una mujer estandarte de la poesía en Colombia, nació en 1922 y recién fallece. Eh, Maruja cumplió 100 años y bueno, pues de ella hay muchas cosas para decir, por ejemplo, como anécdota, que ella lo contaba mucho en todas sus entrevistas, que ella decidió llamarse de esa manera porque cuando en una visita que hizo Pablo Neruda a Manizales la conoció, bueno, eh, por distintas circunstancias en el diálogo, él le dio el nombre de Maruja, porque ella en realidad se llamaba María Vieira White, pero pues Pablo Neruda la nombró Maruja y ella lo adoptó. Yo creo que dentro de las cosas que Maruja hizo más importantes, bueno, ella pues fue una mujer formada, que tuvo la posibilidad de tributar como en diferentes campos, tanto en el literario, ¿cierto? También aportó como al periodismo. Bueno, ella pues fue una mujer como con muchas aristas, pero creo que dentro de sus principales aportes está el haber sido precursora del movimiento literario femenino, ¿cierto? El haber ayudado a que abierto puertas para que otras autoras de su generación y posteriores pudieran tener un poco de más espacio y cabida dentro de los procesos escriturales de la poesía. Ella participó de diferentes maneras pues, en los diferentes tránsitos culturales que tuvo nuestro país entre 1940 y 1980. Y dentro de las cosas pues que creo que Maruja también hizo de manera muy interesante fue escribir de una manera muy local, ¿no? Pero sin perder la posibilidad de conectar lo global, abrió mucho el horizonte para una ciudad como la nuestra. Eh, Ella además pues tuvo la posibilidad como de darle nombre a muchas experiencias que para muchas mujeres en ese momento eran difíciles de nombrar porque no tenían dentro de sus posibilidades el reconocimiento de su voz. Entonces creo que Maruja lo hizo muy bien, usó su voz para alzarla de muchas otras. Y bueno, ella fue periodista, fue poeta, fue una mujer catedrática, fue también, en cierta manera, hizo gestión cultural y trabajó mucho en relaciones públicas para ayudar a que floreciera el movimiento escritural en Colombia y para que tuviera un campo para las mujeres. Una obra muy prolífica que cuando cumplió 100 años, Maruja, pues el Ministerio de Cultura, el Banco de la República hicieron un homenaje para rescatar todos sus aportes, para consolidar su obra y ponerla pues dentro de la biblioteca de mujeres colombianas, que permitiera pues que su trabajo sea visibilizado y reconocido pues por las diferentes generaciones. Algunas de sus obras, por ejemplo, fueron Campanario de lluvia, Palabras de ausencia, Ciudad Remanso, bueno, Rompecabezas y Tiempo de la memoria, bueno, y otros, ¿no? Y hay un poema muy lindo de Maruja que es El nombre de antes. No es fácil escribir el nombre de antes. Es como volver a un traje antiguo, unas flores, un libro, un espejo amarillo por los años. Con aquel otro nombre era como tener entre las manos toda la luz del aire. Ahora vuelvo a mi nombre de antes, mi nombre de ceniza, el que anduvo conmigo por el tiempo y por las soledades.
pero escucho una risa y unos pequeños pasos. Todo no se ha perdido. Aquí estoy otra vez frente a la vida con mi nombre de antes. Bueno, yo creo que Maruja es un referente a nivel nacional e internacional porque fue una mujer que estaba pues en una ciudad como esta, un enclave patriarcal en la época del 30 y del 40, con todo el patriarcado que en ese momento estaba a flor de piel en esta ciudad, y ella se atrevió a decir cosas sobre la maternidad, sobre el matrimonio, sobre la vida familiar, a usar la poesía como un medio para hacer público, para hacer visible y audible aquellas situaciones que vivían en algunos casos las mujeres y en otra pues todas las personas en particular en campos de la vida como la familia, que eran tan impenetrables en este momento. Entonces creo que Maruja también es un referente muy importante que vale la pena que podamos explorar más. Otra compañera que traigo para que la exploremos más, si es que no lo hemos hecho, es María Mercedes Carranza, que quizás ella es un poco más conocida porque pues tuvo por algo muy que me parece a mí muy perverso, ¿no? Y que hay que caer en cuenta de eso. No tanto por su extraordinario talento como poeta, sino por el ruido que los medios de comunicación amarillistas hicieron de su historia de suicidio. O sea, ella empieza a ser extraordinariamente conocida y a popularizarse, no necesariamente por su gran obra, sino por cómo termina su vida. Y eso pues también contribuye a esos clichés que la literatura está poblada de ellos, y es el escritor o la escritora como un potencial suicida, y quienes corroboran ese cliché o estereotipo, pues terminan siendo así mucho más reconocidos por ello que por su propia obra. Entonces, María Mercedes es también una de las poetas de la primera década del siglo XX, que pues una mujer de extraordinario talento que nació en Bogotá en el 45, falleció en el año 2003. Ella estudió en literatura y filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Bueno, ella pues era una mujer de una clase social eh, alta, que tuvo una acceso a una educación muy cualificada, que pudo viajar, que pudo acceder a muchos espacios culturales, codearse pues con muchos escritores y escritoras de diferentes lugares del mundo, de hacer diferentes intercambios y recorridos en Europa y en Estados Unidos. Bueno, ella también empezó joven su tránsito escritural, eh, también publicó en distintas antologías y revistas. Fue una mujer también muy aguerrida pues en su escritura, una mujer que también rompió muchos moldes, era una mujer que usaba la poesía para enfrentar grandes temas sociales y políticos de nuestro país, para hablar de una manera como muy franca, obvio pues desde las metáforas, pero como de una manera muy franca y muy sentida, muy dolida, una mujer que le dolía muchísimo la realidad de nuestro país, que sufría mucho de ver todo lo que pasaba y pasa en nuestro país, y que no era indiferente frente a esto, ¿no? Que decidió asumir una postura, que decidió asumir una voz propia, que decidió poner en sus textos, en su poesía, su visión de cómo eran las cosas y por qué estaba pasando lo que pasaba en Colombia a nivel, por ejemplo, de la desigualdad social,
de la violencia política, de la corrupción. Entonces también fue por eso una mujer muy controvertida, que tenía muchos adeptos, evidentemente pues por su formación, porque se movía dentro de los grandes círculos culturales del país, con las élites de la cultura, pero a pesar de esos privilegios que ella tenía por su clase social y por su formación, era una mujer con un sentido, que mostró un gran sentido de reflexión crítica frente a nuestra sociedad. Y hay un poema en especial que pues a mí me parece muy, muy diciente de su compromiso eh, con este tipo de situaciones, que se llama La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azares muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desenfocado. En esta casa, los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan, cantan sus fracasos. Todo es rutina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana, la risa, son ruina. Las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Este es un poema, a mí me parece, a mí me gusta mucho, lo traje por eso, pero también porque ejemplifica cómo desde un poema a una casa, una casona vieja de esas de Bogotá, ella habla de nuestra Colombia, ¿no? De cómo ella veía en ese momento, entre 1960 y el 70, veía esa Colombia en ruinas, que no es que esté muy distinta ahora, ¿no? Entonces, bueno, eh, otra de las mujeres que traigo para conversar un poco es Mari Grueso. Esta es una extraordinaria poeta a quien admiro de manera personal, con quien he tenido la oportunidad de coincidir en ferias del libro. La última vez estuvimos compartiendo trabajo en la Feria del Libro de Barranca Bermeja en el 2022. Y bueno, esta es una mujer que tiene una historia muy bella. Además, traigo también a Mari y a otra compañera que ahorita van a conocer, si no la conocen o a reconocer más bien, porque también tenemos que romper ese estereotipo de pensar que siempre que nos dicen poesía, mujer, entonces como que tenemos ya un estereotipo de que son mujeres que estudiaron literatura en una universidad, mujeres de clase media, de ciudad, ¿cierto? Generalmente que cumplen como cierto estereotipo, ¿no? Hay mujeres de todo tipo, o como digo yo, de todo tamaño, de todo color, de toda forma, sabor, que escriben poesía. Mari Grueso es una poeta, es escritora y narradora oral. Ella nació en Guapi, en Cauca, pero vive en Buenaventura hace mucho tiempo. Y bueno, además de eso, creo que una de las cosas más maravillosas de ella es que ella es maestra, es profesora de la Normal Nacional en Buenaventura y ella es licenciada en español y en literatura. Bueno, tiene distintas especializaciones que van desde lo literario hasta el trabajo social. Entonces su visión de la literatura también es muy interdisciplinar, su visión de la poesía también es muy desde la transformación social, pero en el caso de Mari, como de otras compañeras que siguen esta línea tan importante, ha utilizado la poesía para problematizar
todo el tema del racismo en Colombia, pero también para ayudar a fortalecer las identidades culturales, en este caso, pues de nuestras poblaciones afro y palenqueras. Entonces, esta es una poesía, la de Mari, que es una poesía muy viva, es una poesía muy fuerte en el sentido de que es muy, que ella la encarna, que es su experiencia la que está hablando y que es una poesía que también está atravesada por toda la cultura afro, por todo el saber popular afro, por toda la comunalidad de los afro, que es una poesía muy fluida, con mucho ritmo. Bueno, creo que Mari actualmente es una de las poetas afro más importantes de América Latina. Y bueno, ella ha participado, es un referente cultural y literario que generalmente pues está en muchos eventos en todo el año, a pesar de su edad, porque Marilla es una mujer de más de 80 años, pero ella se mueve pues de manera extraordinaria y sigue siendo un gran ejemplo de vida y de trabajo poético. Hay una poesía de Mari. Bueno, antes de leerles la poesía, contarles que Mari también tiene por ser maestra, pues ha desarrollado una pedagogía muy particular en la que ella logra enlazar, articular toda la potencia de la narración poética, toda la pedagogía y su saber social, pues para poder ayudar desde allí a la transformación, por ejemplo, de los estereotipos de raza, ¿no? Entonces ella creó una muñeca de trapo que es ella y con la que cuando trabaja, por ejemplo, con niños y niñas o personas de otras edades también, entonces entra en interacción la muñeca con sus poemas, con el público. Es una cosa muy bella. Creo que vale mucho la pena explorar a esta gran mujer. Esta poesía se llama Negra Soy. ¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es un color. Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque pa' endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienza a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Me encanta, yo creo que es de las poesías más bellas que yo he conocido y creo que tiene un gran sentido para la construcción de la identidad de las personas del pueblo afro. Bueno, finalmente, creo que los compañeros tuvieron otra vez problemas con el internet. Bueno, por acá ya regresó el compañero. No sé si puedes, por favor, pasarlo a la última diapositiva. Muchas gracias. Bueno, finalmente entonces la última mujer que traigo de estas nacionales. No sé si está lento. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Ahí se escucha bien?
Tienes el micrófono cerrado. Se escucha perfecto, sí. Listo. Entonces estaba diciendo que vamos con la última de estas poetas nacionales, que es Estercilia Simanca de Puchaina. Bueno, ella es guayú, ella nació en la comunidad indígena El Paraíso, en el resguardo de Caisemampa. Ella es abogada, es empresaria, pero también es escritora. Ella se formó en la Simón Bolívar de Barranquilla y es una escritora que, como Mari Grueso, también ha dedicado su talento y su voz a ayudar a visibilizar a su cultura, ayudar a fortalecer la identidad cultural guayú y bueno, también ha prestado su voz para denunciar pues situaciones de desigualdad y exclusión histórica que su pueblo ha enfrentado por asuntos relacionados también con el racismo, ¿no? Y también con la megaminería y demás. Entonces creo que ella también es una mujer que destaca dentro de las mujeres indígenas que escriben, pues porque su obra es contemporánea, pero también porque ha hecho una lectura muy cotidiana de lo que pasa en su tierra, de las problemáticas que afectan directamente a su pueblo y las ha puesto de presente en la poesía, no como telón de fondo, sino que las ha traído como los ejes o los temas centrales que ella trata para poder ayudar a generar pues transformaciones sociales y culturales desde el poder generativo que tiene el lenguaje. Algunas, bueno, voy a decirles rápidamente como 2 o 3 obras que ella ha escrito. Una es El encierro de una pequeña doncella. Esa tuvo una mención de honor en el concurso nacional de cuento metropolitano de Barranquilla. También ella ha sido invitada a diferentes universidades en México, en Estados Unidos, bueno, porque realmente pues como que su escritura es una escritura fresca, pero es una escritura muy problematizadora de la realidad de las comunidades indígenas de La Guajira. Entonces eso también le ha merecido convertirse en una voz a nivel internacional, una voz que se ha encauzado, que se ha relacionado en la defensa de los derechos humanos de estas comunidades. Hay un poema de ella que ha circulado de manera muy fuerte, porque evidentemente aborda una problemática muy dolorosa que es toda la muerte de los niños en La Guajira, de los niños guayú. Y así se llaman los niños guayú. Los niños guayú se queman con fogones, no comen lo que quisieran comerse y cuando quisieran. Los niños guayú buscan el agua descendiendo en pozos en cuyas profundidades hay agua verdosa y un sapo viejo. Los niños guayú cargan a sus hermanos menores, los registran cada cuanto hay brigadas, por eso nacen muchas veces. Los niños guayú van a la escuela por la galletita y el guineo maduro que dan en la jornada única escolar. Los niños guayú son buenos haciendo oficios en las casas de los arijunas. Los arijunas son los blancos, ¿no? Como ellos nos llaman a nosotros. Los niños guayú casi nunca lloran, por eso nunca se sabe cuándo tienen hambre. Los niños guayú no saben que mis personajes siempre serán niños. Los niños guayú no saben que ellos son causas sociales en las ciudades grises y frías. Los niños guayú no saben que son estándares en estadística de analfabetismo. Los niños guayú no saben que son imágenes en campañas de seguridad alimentaria. Ellos no saben
que fueron y son tendencia. Los niños guayú no saben que son niños fantasma que reciben alimentación adecuada. Los niños guayú ya no nacen los 31 de diciembre. Los niños guayú ahora escriben con las palabras que aprendieron en su breve paso por la escuela contratada. Los niños guayú no quieren que sus hermanas se vayan con ese señor tan viejo que se parece al sapo de la cacimba. Las niñas tampoco quieren irse. Los niños guayú no saben que hay organizaciones peleando por sus derechos. Los niños guayú no saben de cortes interamericanas de derechos. Los niños guayú no saben de derechos humanos. Los niños guayú no saben dar gracias. Los niños guayú no saben que ellos son nuestros niños guayú, porque nunca se han sentido propiedad de nadie. Los niños guayú no saben que aparecen en fotografías y los ven en Madagascar, Singapur y en las frías montañas de Alberta, mientras un abuelo blanco hace de caballo y pasea a su nieto guayú. Los niños guayú no saben que otros niños guayú han nacido en muchas partes. Los niños guayú no saben que la gasolina explota. Los niños guayú no saben que Barrarás solo fue una excusa para los niños guayú no saben que Barrabás solo fue una excusa para crucificar a otro. Los niños guayú no saben que generan honorarios y que los están cobrando. Hay muchas cosas que los niños guayú ignoran. Por eso sonríen. Voy a dejar por acá, entonces, este grupo de mujeres que traje para compartir con ustedes y voy a pasar, y ya con esto me despido, a contarles un poco sobre la red de escritoras de Caldas. Nosotras somos una organización de mujeres que escribimos conformada desde el año 2024 y con dos objetivos fundamentales. Uno es ayudar a reducir las brechas de inequidad de género en la literatura a través de la formación de mujeres escritoras y mediante la edición y publicación de escritoras locales y regionales, especialmente aquellas que nunca han podido publicar sus obras. Y nuestro segundo objetivo como red de escritoras es poder contribuir a la prevención, a la denuncia y prevención de las violencias de género mediante la escritura, el poder generativo del lenguaje a través de la escritura, de la oralidad. Nosotros generamos, diferentes estrategias. Dentro de esas estrategias que tenemos de trabajo en la red de escritoras está el encuentro de escritoras en Caldas, que en el mes de noviembre del 2024 tendrá su quinta versión. Este año nuestro encuentro de escritoras estará dedicado a la temática de mujeres narrando el territorio, construcción de paz y de memoria. Y bueno, la idea es realizarlo entre el 27 y 29 de noviembre acá en la ciudad de Manizales de manera presencial con algunas acciones virtuales y tener participación de escritoras profesionales, de escritoras y de escritoras empíricas y de escritoras en proceso de formación. Algunos en este proceso de 4 años de trabajo, nosotras hemos publicado ya 7 libros, todos escritos por mujeres de acá de Caldas, de algunos otros departamentos de Colombia y de algunos otros países de América Latina. Por aquí les voy a ir mostrando algunos de nuestros libros. Este es nuestro reciente trabajo que en Mujeres Insurrectas en Busca de la Voz Propia. Lo acabamos de presentar en la Feria del Libro acá en Manizales. También tenemos este otro que es Poéticas Corporales entre la carne y el mundo.
Además tenemos este otro que se llama Te voy a parir de mi costilla. Estos dos que les acabo de mostrar antes son libros colectivos donde hay publicadas más de 30 mujeres. Este es un libro de autora de Perla Uraga de México que también lo editamos y publicamos desde la red de escritoras y lo presentamos recientemente en la Feria del Libro de Manizales. Por acá tenemos otro de nuestros libros. Este fue el primero, que son las memorias del primer encuentro de escritoras en Caldas en el año 2020, en plena pandemia. Ese fue pues como nuestro primer ejercicio. Y para finalizar, quisiera entonces leerles decirles que acá en Manizales y acá en Caldas tenemos muchísimo talento, que tenemos un gran semillero de niñas, de mujeres jóvenes y adultas que escriben, que tenemos mujeres que escriben en lo rural, que son mujeres muy talentosas y que desde la red de escritoras de Caldas estamos tratando de ayudar a visibilizar y a potenciar en su talento para que puedan ser conocidas en nuestro territorio y en distintos territorios. Y por eso trabajamos los semilleros de escritoras de la red, ¿sí? Y bueno, algunas de nuestras compañeras están publicadas en nuestros libros. Quisiera mencionar de manera especial pues los nombres de algunas de ellas. Nuestra compañera Catherine Restrepo, que es estudiante practicante de trabajo social de la Universidad de Manizales. María Camila Martínez, que es de Risaralda Caldas, ella es psicóloga y es escritora, es una lideresa de la comunidad en condición de discapacidad, una mujer muy interesante. También tenemos a Nayibe Nieto González de San Félix Caldas, a Olga Janet Sinisterra, que vive en Quindío, a María Teresa Aristizábal de Cali, a Silvia Fernanda Rivera, que es estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad Manizales. Bueno, tenemos a Alda Esperanza Sánchez, docente y gestora cultural, Ángela María González, a María Nora Molina Echeverry, a muchas otras compañeras que hacen parte de la red de escritoras de Caldas y que son mujeres con muchísimo talento. Nuestros libros no tienen costo, así que pueden escribirnos por la página de Facebook, Red de Escritoras de Caldas. Si quieren tener los PDFs de los libros, también, nosotros los libros cuando los editamos e imprimimos, los ejemplares físicos que sacamos siempre los donamos en las casas de la cultura, en las bibliotecas públicas, a diferentes semilleros y grupos que sabemos que vienen trabajando procesos de formación literaria, etcétera. Pero quienes quieran tenerlos, los 7 libros que hemos publicado, donde hay más de 130 mujeres autoras locales, regionales, nacionales e internacionales, nos lo pueden hacer saber a través de la página de Facebook, Red de Escritoras de Caldas. Por ahí nos contactan y nosotros les mandamos los libros con mucho gusto. Bueno, yo dejo por ahí, les agradezco mucho el espacio. Listo, queridísima profe Joana, muchas gracias de verdad por todo ese abordaje teórico que nos hizo pensar cómo no conocíamos a esta gran escritora de Caldas y que ahorita gracias a usted la conocemos y la vamos a seguir indagando. De pronto, para ir terminando, mi compañero quiere de pronto hacerle alguna pregunta a la profesora. Claro que sí, profe, muchísimas gracias de nuevo. Yo, en especial con mi compañera, quisiéramos preguntarte, profe, que en ese sentido, ¿cómo visualizas la poesía colombiana en el futuro por parte de las mujeres? Bueno, yo voy a ser optimista, creo que en Colombia existe mucho talento, que nuestra realidad es sumamente compleja y eso hace que muchas mujeres
nos estemos inquietando, preguntando, moviendo de esos sitios de comodidad, desnaturalizando esas realidades heredadas, reconfigurando esos estereotipos de género. Muchas mujeres están accediendo a procesos de formación, no solo, digamos, formación escolar, sino otro tipo de formación, están habitando redes, grupos sociales. Hay como una explosión, creo yo, más bien un florecimiento del interés de las mujeres por descubrir y potenciar su pensamiento y voz propia, y yo creo que eso va a incidir de manera muy positiva en un posicionamiento fuerte en el ámbito literario. Creo que va a va a seguir abriendo muchas puertas para las nuevas escritoras, para esos nuevos talentos que emergen en nuestros territorios. Creo que eso también va a incidir de manera positiva en general en la poesía y en la literatura colombiana, porque va a seguir abriendo caminos, temáticas, va a seguir visibilizando la diversidad de escritoras, de temáticas y de recursos literarios también y poéticos para encarar esos territorios, esas realidades y ayudar a generar transformación. Yo creo que el futuro es muy difícil pues como predecirlo, anticiparlo, pero se puede diseñar, como dirían los indígenas del sur de Colombia, y ese diseño implica pensar de manera colectiva hacia dónde queremos avanzar en términos de la literatura y la poesía, las mujeres, y por eso es tan valioso que tengamos muchos más espacios y procesos colectivos en los cuales las mujeres podamos dar a conocer nuestro pensamiento y voz en literatura y en poesía, y ayudar también a armar esas apuestas colectivas o esos diseños de futuro a los que queremos llegar. Profe, para terminar, me causa un poquito, o sea, no sé, cómo son sentimientos encontrados, nostalgia, como admiración, y es como nosotros desde nuestra parte académica, desde la población civil, ¿qué vamos a hacer para propender a que la poesía llegue a tantos rincones? ¿Qué mensaje nos darías, profe? Bueno, a mí me parece que esa es una pregunta muy importante y es una responsabilidad colectiva muy grande, ¿no? Primero, voy a reiterar las palabras de Audre Lorde: la poesía no es un lujo. En un país como Colombia, la poesía no puede ser un lujo, no puede ser un privilegio. Em, en particular estamos hablando de la poesía, pero en general la lectura, la escritura, la oralidad son derechos humanos fundamentales a través de los cuales tenemos acceso al conocimiento y a la cultura. Entonces, es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en pleno que como seres humanos podamos tener acceso a ello, porque es que a través de eso es que nosotros podemos ampliar nuestra libertad. Entre más palabras conozcamos, entre más significados podamos usar en nuestra vida cotidiana, más libres somos a nivel de pensamiento. Y eso nos permite movilidad social y cultural. Entonces, esa pregunta que tú haces es muy significativa por ello, y yo creo que hay cosas básicas que no son difíciles de hacer. Por ejemplo, para el caso del sistema escolar, en todos sus niveles, desde el básico hasta el posgradual. Miren, hay prácticas tan sencillas como revisar en los currículos, en los planes de estudio, cuáles son las obras que estamos incluyendo para leer. Hagamos ahí en esas obras, por ejemplo, revisemos y implementemos el criterio de paridad de género. Incluyamos obras escritas por mujeres en filosofía, en economía, en medicina, en literatura, en todo, ¿no? En todos los campos hay obras muy importantes escritas por mujeres. Ampliemos los referentes de lectura de las personas que estamos acompañando en ese sistema escolar. ¿Por qué leer lo mismo
siempre y a los mismos siempre, ¿no? Otra práctica que es tan sencilla pero tan disruptiva en los artículos, en las tesis, en las monografías, en los capítulos del libro, incluyamos decididamente las citas de las mujeres o de las personas con disidencia sexual. Es que hay muchos autores y autoras que no solo son los varones. Por ejemplo, esa es una práctica muy importante, muy general, pero en particular sobre la poesía, cómo hacer para entender que la poesía no es un lujo, no puede ser un privilegio, sino que es una necesidad para la construcción de la identidad, de la subjetividad de las personas y para poder generar procesos de movilidad y participación social, cultural y política. Por ejemplo, incentivemos más los semilleros de lectura, escritura y oralidad desde la primera infancia. Trabajemos de manera intergeneracional la lectura comunitaria. Tenemos que volver sobre la lectura en voz alta y de manera colectiva, porque vivimos en un sistema neoliberal que todo lo individualiza y lo privatiza. Y la escritura, la literatura se han vuelto un asunto muy individualista que requiere, que si bien es importante que pase por cada uno de nosotros, no puede quedarse en el uno, sino que debe trascender hacia lo colectivo. Entonces, una insistencia de pronto, y con eso termino, desde la red de escritoras de Caldas venimos trabajando de manera muy fuerte el uso social de la literatura o el lugar social de la literatura o el poder social de la literatura en la transformación social, ¿no? El que no es solamente leer por vanidad, leer por ego, leer para tener mayor conocimiento, leer para aumentar el tesoro lingüístico de cada quien, no. Es leer para poder tener mayor conciencia histórica, mayor pensamiento crítico, mayor capacidad de enunciación de nuestra realidad y de mayor posicionamiento en esa realidad y comprensión de la misma para poder actuar cada quien y de manera colectiva sobre esa realidad. Entonces, enhorabuena que semilleros como ustedes puedan ver estos vínculos, esos nexos tan fuertes, esa importancia que tiene el diálogo entre saberes, entre disciplinas, entre campos de conocimiento, entre el saber popular, el saber social, la academia. Entonces, qué bueno que, por ejemplo, este semillero y otros semilleros puedan trasladar su reflexión conceptual, metodológica, que es muy importante, pero no quedarse ahí, sino que avanzar hacia la interacción social, generando procesos de apropiación de este conocimiento en las comunidades para movilizar esas transformaciones. Listo, profe, desearle el mayor de los éxitos en su carrera personal, profesional, pero también agradecerle desde lo más profundo de mi corazón por estar acá y por escucharla, porque es una información demasiado valiosa para nosotros como semillero, pero también para la sociedad en general. Lo que su merced plantea acá es empoderamiento femenino, pero también el volver a construir esas redes de lectura hacia la comunidad, ¿cierto? Para que haya una transformación social importante que necesitamos en nuestro país. Agradecerles a ustedes que nos están viendo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, que eso les aporte demasiado en sus vidas como nos está aportando mi compañero y a mí en las nuestras, ¿vale? Listo, no sé si mi compañero se quiere despedir. Mi más profundo agradecimiento, profe Joana. A ustedes mil gracias. Siempre estamos dispuestas en lo personal y en lo colectivo desde la red para generar procesos de diálogo y trabajo colectivo acá en nuestro territorio. Va, profe, muchísimas gracias. Yo creo que reiterar el agradecimiento por ayudarnos y hacer parte de estos procesos tan bonitos. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación, profe. Un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien.